A ver, una cosa que me sorprendió mucho y me gustó mucho el libro, que es que estamos acostumbrados a pensar que el cáncer es como algo que tratamos, ¿no? Una vez que aparece, pero el libro este del ejercicio Un muro contra el cáncer y expertos como Carlos López Otín, que también sale mencionado en el libro varias veces, sugieren que la prevención es quizás la herramienta más potente que tenemos, incluso más que el tratamiento, ¿no? Entonces se habla Ujú, mucho del exposoma, que es esa mezcla de estilo de vida, exposiciones ambientales que nos impactan, etcétera, ujú. como un factor clave, ¿no? En el desarrollo del cáncer. Entonces, tú como oncólogo especializado en cáncer de mama, ¿qué papel juega ese esposoma que menciona el libro? Y también en el riesgo de cáncer de mama más en concreto, ¿no? Ujú. Está bien que menciones esto porque a mí hay una frase que me encanta, que de hecho la utilicé en la contraportada de mi tesis. Fue en uno de los editoriales de la revista de salud pública de Harvard, de la escuela Teaching de Harvard, que decía, el milagro del cáncer no es la cura, es la prevención. Y yo creo que muchas veces se nos olvida que la medicina más barata y muchas veces la más efectiva precisamente es prevenir la aparición de enfermedades, ¿no? Es el cáncer lo complejo que tiene es que como la biología del cáncer no sabes exactamente en qué momento la célula sufre ese clic, ese punto de inflexión que deja de regularse por los mecanismos habituales y pasa a estar completamente descontrolada. Claro, a la célula le llegan como muchísimas señales, ¿no? Muchos inputs. Partes son genéticos, moleculares y, como bien dices, ese exposoma, todos nuestros estilos de vida, lo que comemos, cómo nos movemos, lo que hacemos, las personas con las que estamos, mm, y ejercen, obviamente, influyen mucho, ¿no? Lo que es muy difícil desde el punto de vista científico es llegar a pensar cuál es el mejor modelo para llegar a demostrar eso, porque claro, tú te metes ahí en un modelo multicausal en el que cómo tienes en cuenta, cómo ponderas, cómo influye la genética, cómo influye el deporte, cómo influye tu alimentación, no solo eso, sino cómo todo ello interacciona, porque lo bonito del exposoma, ¿no? Que es al final la manera moderna, fancy de llamar a lo que tú te expones y todos tus estilos de vida, eh, es precisamente decir, si yo, por ejemplo, hago todos los días una hora de ejercicio físico, pero luego llego a mi casa y me paso 5 horas tumbado en un sofá, ¿hasta qué punto esa hora de ejercicio físico me protege frente a 5 horas de sedentarismo, ¿no? Eso es muy difícil de llegar a cuantificar y de ponderar, pero lo que está claro es que el exposoma, nuestro estilo de vida, interacciona con nuestra predisposición de algún modo genética a desarrollar un tumor. Brutal. Claro, claro, claro. Entiendo que es que, claro, somos un sistema complejo, entonces a veces aislar solo un hábito o una causa Ujú, es peligroso y no es como realmente funciona, ¿no? Entonces, también entiendo que a veces al leer esto y entender esto mejor, uno siente o se enamora del concepto de la prevención, pero también me pregunto hasta qué punto, porque luego en el libro también sale la mítica estadística esta de la SEOM, ¿no? De que ujú, no sé si es diferente en los hombres y en las mujeres, no me acuerdo ahora más o menos cómo era, pero es como que uno de cada dos personas vamos a tener cáncer en nuestra vida, ¿no? Que es como una ujú. estadística Sí. como muy impactante, ¿no? Entonces dices, Ujú, bueno, realmente, a ver, es que las expectativas no es, oh Dios mío, me ha tocado la lotería del cáncer, sino, perdona, es que te iba a tocar, ¿no? Y ahora vivimos también ujú, ese boom de longevidad y demás, que veo también en el campo de la nutrición, de la salud, que es a lo que me dedico, ujú, y también me echo un poco para atrás como todo este disclaimers de vas a vivir 100 años, ¿no? Como que ahora ya la gente de no sé, nuestra edad, que ujú, somos de la misma edad, joder, como que nos sentimos como que por derecho vamos a vivir 120 años, no sé. Y ujú. también tengo esa reticencia a pensar, bueno, aunque la prevención obviamente es necesaria y más en este contexto de expectativa de vamos a tener uno de cada dos un cáncer, Ujú. no sé, te quería un poco que continuaras esta reflexión que tengo en voz alta y que la confirme, o Sí, sea, no, que tú divagues sobre ella porque me interesaría, con todo lo que sabes, oírte mm, a ti hablar un poco sí. de esto. No para hacer Yo, el papel del diablo, o sea, de abogado del diablo, ujú, para echar agua al vino que acabamos de mencionar, sino un poco ujú, para como sacar lo mejor de ese mensaje, porque creo que hay algo muy bueno en ese mensaje, pero tampoco dormirnos o enamorarnos de la idea de que con la prevención es posible que nunca nos toque eso, el cáncer. totalmente. Mira, Alfredo, en esto yo a veces cuando trato de explicar a los pacientes, porque es una pregunta muy recurrente cuando alguien le han diagnosticado un cáncer, especialmente cuando es gente joven,
que bueno, el cáncer de mama es verdad que es un tumor que también se da en mujeres jóvenes. Yo creo que es una pregunta muy recurrente también es un sentimiento muy humano. Lo primero es decir, ¿y esto por qué? ¿No? Porque ves gente que se cuida, que hace deporte, que no fuma, especialmente ¿no? En tumores no muy directamente relacionados con hábitos de vida, como puede ser el pulmón, el tabaco, el consumo de alcohol, hepatocarcinoma, etcétera, ¿no? Pues un cáncer de mama que, aunque tiene un componente de hábito de vida importante, pero muchas veces se influyen también otros componentes hormonales, etcétera. Entonces, mucha gente, la gente joven, se pregunta, oye, ¿por qué yo con 40 o 45 años de repente Mm, tengo un cáncer, ¿no? justo. Sí, yo creo que hay como una especie de cambio de paradigma en el que siempre hemos pensado el cáncer como una enfermedad mortal, terminal, sin cura, y esto en los últimos 20 años la ciencia ha avanzado tanto que a día de hoy somos capaces de cronificar el cáncer. Cronificar el cáncer hasta el punto de que tenemos pacientes que viven años, muchos años, con un cáncer avanzado. Y claro, nosotros tenemos mucho miedo a ese concepto del cáncer porque lo asociamos con lo que lo asociamos, pero quizás los de esa generación, que es una generación que hemos crecido, pues eso, muy expuestos a pantalla, muy sedentarismo, con mucho sedentarismo, que pasamos muchos años sentados delante de un ordenador, etcétera. No tenemos miedo, por ejemplo, a desarrollar enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, etcétera, que son enfermedades, ojo, que son la primera causa de muerte en muchos países, incluso superando al cáncer como primera causa de muerte cardiovascular. De hecho, en la mujer en España la primera causa de muerte es la cardiovascular. Y dices, "Joder, qué rabia que siendo una enfermedad también, de algún modo, muy prevenible la cardiovascular, porque depende directamente de hábitos de vida, ¿por qué centramos tanto nuestra atención en hábito de vida para enfermedades como el cáncer y se nos olvida que hay otras enfermedades también crónicas con una alta mortalidad como es la cardiovascular y como que no nos da más igual, ¿no? Como que no, me han diagnosticado hipertensión, como si fuera algo, ojo, que si una hipertensión te puede, entre comillas, matar si no te la cuidas y no. Entonces, yo creo que la reflexión que quiero hacer también es que a veces damos más o menos importancia a la prevención en función del desenlace que nos imaginamos que puede pasar. Yo creo que es importante que vayamos cambiando un poco la mentalidad de que, pues por suerte, a día de hoy, obviamente el cáncer es una enfermedad grave y potencialmente mortal, pero como digo, por suerte la oncología ha mejorado mucho y somos capaces de cronificar el cáncer y tenemos que ser conscientes de que hay que cuidarse, al igual que uno se intenta cuidar para no volverse diabético o hipertenso, pues hay que intentarse cuidar también para evitar en la medida de lo posible el desarrollar un tumor. Es que ahora esto también que dices está relacionado con que una cosa que me pareció fascinante del libro es que hay estudios post-mortem de personas que Ujú, fallecieron por otras causas, que no es el cáncer, ujú. y en la autopsia se encontraron indicios de cáncer in situ, a veces en un Sí, porcentaje bastante alto, sí. pero Hay un nunca desarrollaron estudio, esa sí, enfermedad, ¿no? Entonces lo llaman sí. cáncer sin enfermedad. Ujú, sí. Hay un estudio bastante conocido en cáncer de próstata que esto hicieron pues en los países de la zona de Noruega, Suecia, etcétera, que es una corte que hacían pues eso, análisis de autopsias en varones que habían fallecido a una edad de más de 80, 85 años por otras causas Ujú. y encontraban en un porcentaje muy alto, te lo digo un poco de memoria, pero creo que era 6 7 de cada 10, o sea, un 60-70% focos de carcinoma, o sea, de tumor de próstata que no había dado síntomas, no había dado la cara, pero que estaba ahí, ¿no? Y esto en tumores así muy indolentes, como pues el cáncer de próstata, pues te hace un poco pensar y de hecho se habla mucho de que como cada vez vivimos más tiempo, cada vez curamos más y diagnosticamos mejor, etcétera, de que vamos a llegar a un punto en el que mucha gente va a morir con cáncer y no por cáncer, ¿no? Eso es un poco también uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI en la oncología, que la gente muera con cáncer, pero no por el cáncer. Qué guay. Eh, mm, el libro también hace una analogía muy potente, dice, si el envejecimiento prepara el suelo para las células cancerígenas, la obesidad lo abona con fertilizantes. Sí. Entonces ahora metiéndome un poco más en el tema de perder peso, ¿no? Que dentro de la nutrición es como a veces de lo que más se habla porque es muy importante, ¿no? Porque hay una necesidad muy Ujú, grande. Pero bueno, que la nutrición es mucho más que pérdida de peso. Pero bueno, se habla de cómo la grasa en el libro, especialmente la grasa visceral, genera un estado de inflamación crónica de bajo grado que parece ser un catalizador para el cáncer. Y en el cáncer de mama, los estrógenos son un ujú, factor conocido, ¿no? Entonces, eso, ujú. ¿qué comentarías de esto, ¿no? De esta conexión, obesidad, inflamación, Sí, estrógenos. totalmente. Fijaos, a día de hoy el principal estilo de vida que se asocia con cáncer es el tabaco.
pero muy seguido muy de cerca por la obesidad. Y de hecho, la obesidad a día de hoy es la segunda causa de cáncer en el mundo, prevenible, y se estima que para el año 2030 va a ser la primera causa de cáncer, va a superar al tabaco. Y cuando esto te lo decían hace 5 años, dices, bueno, quedan 10 años, pues que estamos ya en el 2025 y es una tendencia que no hemos conseguido cambiar. O sea que, a pesar de que sabemos desde hace años que la obesidad, ahora en esta década del siglo XXI, va a ser, hay una auténtica epidemia de obesidad y va a ser la primera causa de cáncer en el mundo. De hecho, incluso existen los que se llaman los obesity related cancers. O sea, hay cánceres en los cuales se sabe perfectamente que el principal factor causal es la obesidad. Y claro, la obesidad al final altera por completo muchas vías metabólicas de nuestro cuerpo, hace que no funcionen correctamente y parte de esas vías metabólicas pues incluyen factores de crecimiento, alteran la vía de la insulina, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, especialmente el cáncer de mama en la menopausia, o sea, el cáncer de mama posmenopáusico, aunque en el pre también influye, pero muy claro en el post, en la teoría tiene mucho sentido porque al final cuando en la menopausia los ovarios dejan de producir estrógenos, la principal fuente de estrógenos en la mujer posmenopáusica es la grasa. Por tanto, cuanto mayor panículo adiposo y cuanta más grasa, es como aumentar la cantidad de trabajadores que hay en una fábrica produciendo un producto, ¿no? Y en este caso, cuanto más grasa, más estrógenos. Porque hay una enzima, que es la enzima aromatasa, que por eso ponemos inhibidores de la aromatasa en mujeres que han tenido un cáncer de mama, que se encarga de producir estrógenos en la grasa. Entonces, es muy importante incidir, especialmente en la edad de la menopausia, en evitar al máximo posible el acúmulo de grasa. Y esa grasa, además, la parte hormonal del cáncer de mama está muy clara, pero como dices, esa grasa produce un estado de inflamación crónico en nuestro cuerpo y cuando nuestro sistema inmune está continuamente expuesto a señales de alarma, ¿no? Inflamación, ¿qué pasa con nuestro sistema inmune? Que se vuelve exhausto. Y cuando nuestro sistema inmune se cansa, por así decirlo, de estar expuesto continuamente a señales de peligro, pues obviamente empiezan a fallar mecanismos de regulación y es el motivo por el cual pues puede propiciarse la aparición de tumores. O sea que realmente, como tú bien decías, no es solo la pérdida de peso como tal, es que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Y así es como la entendemos ahora, porque la obesidad se ha estudiado mucho como un estado de inflamación permanente en nuestro cuerpo. Qué bueno. Vale. Se me ocurre una rama por la que tirar, pero me voy a ir, entonces voy a seguir. Luego igual sigo. Vale, a los pacientes con cáncer a menudo se les dice como que tienen que descansar. Bueno, no lo sé. A día de hoy no sé cómo es la realidad de consulta. Esto te lo digo porque alguna vez me ha venido alguna mujer que supervivientes de cáncer. Nunca me ha venido realmente una mujer con cáncer activo, que creo que eso es algo también bastante elocuente. Pero siempre me han venido, pues eso, supervivientes, o sea, personas que lo han padecido, que están con tratamiento y demás, o tienen un linfedema, etcétera, ¿no? Eh, pero siempre les han dicho, y eso es lo que a mí me ha llegado, de que, pues eso, que descanses, ¿no? Pero Ujú. claro, la ciencia a día de hoy nos dice que apuntemos en la dirección opuesta, ¿no? Que es el ejercicio durante y después del tratamiento. Ahora ya estamos Ujú. dentro de un diagnóstico de cáncer, ¿no? Es un pilar fundamental para la supervivencia a largo plazo, Sí, precisamente. sí, sí, Entonces, se habla de cómo la mejora de la capacidad para soportar los efectos secundarios y también que reduce el riesgo de recurrencia y mortalidad. Ujú. Pues, ¿qué te parece esta creencia? ¿Cómo lo vives tú en el día a día? Y cómo Ujú. se maneja, ¿no? Porque creo Claro. que puede ser muy chocante para un paciente decirle, oye, Ujú. tienes que entrenar. Y el paciente está en plan, pero si estoy fatigado, estoy cansada, no me da la vida para. Todavía estoy asimilando la noticia y lo último que me Sí, apetece es moverme. sí. Yo creo ahí hay como dos momentos o dos etapas, ¿no? No es lo mismo pues, una paciente que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, en la que obviamente ahí el consejo es de una actividad física que sea tolerable. Es decir, no Claro, puedo pretender una paciente que está en tratamiento de quimioterapia que salga a correr todos los días 1 hora. Es que no es real. Ojo, que hay ya. pacientes que lo llegan a hacer, ¿eh? Pero es muy paciente dependiente. Y hay una cosa muy importante en esto, Alfredo, que es también depende de cuál es tu punto físico de partida. Porque no es lo mismo que tú llegues con un buen estado de forma física, y ahí enlazamos un poco con lo que comentábamos antes de la prevención desde muy joven. No es lo mismo que partas de un punto de partida con una buena masa muscular, con un buen estado, una buena capacidad pulmonar, un buen estado físico,
Una persona que no ha hecho ejercicio nunca, y voy a ser esto como súper claro, ¿no? Una persona que no ha hecho ejercicio físico nunca no va a empezar a hacerlo durante una quimioterapia. No, o sea, no tiene sentido porque su cuerpo no, o sea, si no lo hacía cuando estaba bien, imagínate lo que supone para una persona que encima, como tú dices, no, me acaban de diagnosticar un cáncer, estoy haciendo una quimioterapia y encima ahora me dicen que tengo que hacer pues obviamente no lo va a tolerar igual, ¿no? Yo lo que suelo recomendar a las pacientes durante la quimioterapia es que intenten estar activas en la medida de lo posible, pero también que escuchen a su cuerpo. Es decir, si tu cuerpo los 2, 3 días después del ciclo de quimioterapia te pide descanso, pues escucha al cuerpo y descansa. Pero siempre recomiendo que en la medida de lo posible intenten hacer algo de actividad. Porque la actividad no tiene por qué ser ponerte a correr y tu gimnasio a hacer unas pesas, pero es que ya solo caminar 30 minutos todos los días ya ha demostrado de manera prospectiva, o sea, con evidencia científica, que mejora, hace menos efectos secundarios de la quimioterapia, mejora la adherencia al tratamiento. Es caminar media hora. Y a partir de ahí, todo lo que tu cuerpo aguante, etcétera, pues mejor. Y luego me parece muy cierto lo que tú dices, ¿no? Que es, hay pacientes que la primera dicen, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si estoy agotada? Pero es que muchas veces es romper ese círculo vicioso en el que no me muevo porque estoy muy cansada, como no me muevo y estoy muy cansada, mis músculos se atrofian y entro y conforme me voy atrofiando más, cada vez me va a costar más moverme, ¿no? Entonces es importante intentar romper ese círculo, aunque cueste, soy consciente de que cuesta, pero el intentar mantenerse activo. Y luego hay una segunda etapa, que es como tú dices, ¿no? Las pacientes que ya están en revisiones, que han terminado su quimioterapia, igual están con su tratamiento hormonal o no, o tuvieron un cáncer hace 5 o 10 años y no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Yo creo que ahí es muy importante el entender como objetivo el recuperar o el ganar una forma física que los tratamientos te han hecho perder, ¿no? Obviamente, pues la quimio, los tratamientos hormonales, cirugías, radioterapias, pues tienen obviamente sus secuelas. Y ahí en esa parte todavía es más el ser quizás un poquito más estrictos y decir, venga, pues me voy a proponer el adecuar una forma física que me permita mejorar la tolerancia a estas secuelas que me ha dejado el tratamiento, etcétera, ¿no? Yo creo que son como dos etapas y ahí sí que yo creo que hay que ser un poquito más, venga, hay que moverse, hay que ser, pero como lo haría cualquier otra persona adulta para cuidarse por su salud, ¿no? Es decir, que no solo voy a hacer ejercicio físico para no recaer del cáncer, es que el ejercicio físico, la nutrición, te van a ayudar a que de mayor, pues eso, igual no desarrolles una hipertensión, una diabetes, no tengas un ictus, o sea, es un poco esa conciencia de autocuidado que tenemos que tener las personas. Pero fíjate, me estoy dando cuenta que generar esa conciencia muchas veces es un papel que recae sobre ti. Bueno, hay una Porque parte, una mujer sí, a lo mejor luego no tiene ni los medios, ni las ganas, ni el tiempo de ir a el entrenador, el fisio, el nutri, el farmacio. sí, Bueno, la farmacia va a tener que ir tarde o temprano y también es como otra segunda pata, ¿no? Que viene ujú, después del médico. Pero tengo la sensación de que también es un papel muy responsable para ti de hacerles de dibujarles, hacerles ver esta visión que me has comentado, ¿no? ujú, Oye, que es que si haces esto, es que el tratamiento va a ir o sea, de otra manera totalmente distinta, ¿no? ujú. Bueno, Sí, o sea, no se trata de cargar al paciente con más responsabilidad de la que puede asumir, ¿no? Al contrario, yo creo que aquí todos los no, profesionales de la salud, claro, tanto especialistas en farmacia, en nutrición, oncólogos, al final somos un equipo multidisciplinar y todos tenemos que trabajar con el mismo objetivo, ¿no? Incluso esto a veces dentro de la oncología lo comentamos que a día de hoy da la sensación de que una consulta de oncología tienes que ser psicólogo, experto en nutrición, experto sí, en deporte, quimioterapeuta, genético, paliativo, coach. A ver, somos oncólogos, estamos para lo imposible. que damos y nuestras consultas, claro, es imposible, ¿no? Pero si realmente vamos hacia un modelo de atención a largos supervivientes, pues igual el Sistema Nacional de Salud tendría que plantearse el incorporar a nuestros equipos que poco a poco se está haciendo, ¿no? Pues el trabajar con que mi paciente salga de mi consulta y en la consulta de al lado esté un experto en nutrición y en la Ujú. consulta de al lado esté el psicooncólogo y en la de al lado, ¿me entiendes? O sea, porque al Ya. final eso es muy utópico, pero vamos Sí, un poco hacia ese modelo, ¿eh? sí, pues genial. En Estados Unidos muchos hospitales se lleva un poco ese modelo de atención a largos supervivientes. ¿Ah, sí? ¿En Estados Sí. Unidos funcionan Hay tan...? hospitales, de hecho, uno de los pioneros en este sentido fue el MD Anderson en Houston. Ah, sí. Tienen una clínica específica, que es la clínica de largos supervivientes, donde se hace este tipo de atención. El paciente cuando va a su revisión sabe que tiene 4 o 5 citas esa mañana y tiene la consulta de Healthy Living, la consulta de atención psicológica, o sea que esto vamos hacia un modelo integrado.
Claro, estoy pensando que el modelo americano de salud pública no es el mismo, pero... Claro. ¿Y en Europa? ¿En países nórdicos y así no hay? No hay tanta cultura como en Estados Unidos. No, no se hace tan. Yo creo que Europa vamos en ese sentido un pasito por detrás. Es verdad que Europa es muy diverso en modelos de salud, ¿no? Aquí en España, obviamente, como tenemos, se nos va a la cabeza el 100%, ¿no? de las pacientes al Sistema Nacional de Salud, medicina pública, etcétera, pero Mm. en Europa es muy variable por países. Sí. En esta misma línea de promover el entrenamiento también como hábito, también hay una cosa que me sorprendió mucho del libro, o que el libro me ha puesto en el foco porque ya es un tema que está ahí, ¿no? En los ensayos y demás, que es el tema del lactato, que es una Ujú, sustancia que generamos haciendo ejercicio un poco más intenso, pero bueno, en ujú. general ejercicio, y que muchos creen que es, bueno, o que, bueno, muchos no. Creíamos a veces que era mala, incluso que era la causa de las agujetas, y en realidad es uno de los combustibles favoritos de las células tumorales. Pero claro, durante el ejercicio nuestras células musculares también son capaces de usar como fuente de energía rápida ese lactato que se va generando como subproducto. Ujú. Entonces, eso, que si me podrías explicar si el ejercicio puede quitarle alimento a un tumor. Claro. Fijaos, la manera en la que. Voy a intentar explicarlo así como muy, muy sencillo. Sí. El, Nuestro cuerpo, ¿cómo responde al estrés? Y el estrés lo vamos a entender de la manera más amplia posible, ¿vale? Puede ser un estrés físico cuando tú haces un sobreesfuerzo, en este caso entendido como deporte. Puede ser un estrés cuando te sometes a una cirugía. Puede ser un estrés emocional cuando te dan una mala noticia o te expones a una situación que emocionalmente te afecta mucho, ¿no? Hasta el ruido del despertador supone un microestrés. Y de hecho, hay teorías, ¿no? que dicen que a lo largo de nuestro día estamos expuestos a momentos de microestrés, que es lo que hacen pues, que tengamos pequeñas variaciones o picos de cortisol, etcétera. Las células sanas y las células tumorales no responden de la misma manera al estrés, porque las células sanas están programadas o tienen mecanismos en su genética, ¿no? para responder al estrés de una manera racional y adecuada. Y los productos que utilizan o el combustible que utilizan las células sanas, como tú dices, en una situación de estrés, entendido estrés en este caso como hacer ejercicio, son unos, y los mecanismos de adaptación al estrés que tienen las células tumorales son otros, pero claro, pensemos que las células tumorales al final son como si fueran soldados súper entrenados para resistir, ¿no? Es como tú tienes un ejército, tienes Sí, soldados que van a sobrevivir una noche en la selva sin sí, comida y las sí, células tumorales son capaces de sobrevivir una semana en la selva sin comida, ¿no? sí. Entonces, compuestos como el azúcar, los azúcares, los hidratos de carbono, ¿no? Que se ha hablado mucho de consumir azúcar cuando tienes un diagnóstico de cáncer, Ujú. que si las células tumorales se comen todo el azúcar de tu cuerpo, no tiene ninguna evidencia científica. O sea, se recomienda hacer dietas, o sea, no consumir mucho azúcar, pero como se recomienda a una persona sana, es decir, porque al final el consumo de carbohidratos, etcétera, es que las células tumorales tengan la capacidad de elegir, no, como si fuera la carta de un menú. Me apetece comer azúcar y me apetece comer proteínas, ¿no? Entonces, el lactato, obviamente, es un combustible que a la célula tumoral le puede venir bien y en la teoría tiene sentido pensar que en una situación de estrés que tú autogeneras a tu cuerpo, pues vas a priorizar o va a ir hacia los músculos porque necesitan en ese momento más combustible. Mm, Eso es muy difícil de llegar a demostrar en la práctica, ¿no? Pero Ajá. tenemos que recordar que esa adaptación al estrés, en este caso el ejercicio físico, pues no es la misma en las células sanas que en las células tumorales. Ok, ok. Y siguiendo esta misma línea que nos estamos empezando a meter cada vez más en alimentos y en macronutrientes, si en lugar de médico fueras nutricionista, pero sabiendo todo lo que sabes con tu experiencia como oncólogo, ¿qué creencias tratarías de promover en una persona sin diagnóstico todavía de cáncer? Creencias en cuanto a hábitos de nutrición, ¿te refieres? Sí, En plan, ¿qué supongo. dieta recomendaría, etcétera? Sí, exacto. Sí, Sí. fijaos, yo creo que aquí, bueno, sobre dieta y cáncer y la prevención a través de la dieta hay ríos de tinta y probablemente tú conozcas incluso más en detalle lo que conozco yo como oncólogo, pero yo creo que de las únicas dietas que tienen evidencia científica buena es
por suerte, la dieta mediterránea, ¿no? Que somos abanderados en nuestro país. O sea, podemos decir con orgullo que tenemos la única dieta, ¿no? Con que vivimos en una región que tenemos la única dieta que realmente ha demostrado con evidencia sólida el ejercer una acción preventiva para el cáncer, que es la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, yo siempre insisto mucho que a veces la dieta mediterránea es un concepto amplio y hay gente que piensa que sigue una dieta mediterránea por el simple hecho de vivir en un país mediterráneo, pero eso no es necesariamente adecuado, ¿no? Una dieta mediterránea es una dieta pues rica en frutas, en verduras, en cereales integrales, consumo de carnes blancas preferentemente, pero sin restringir o sin quitar las carnes rojas de nuestra dieta, un consumo moderado, un consumo de pescado y una dieta donde el consumo de alcohol es un consumo social, un consumo preferente de vino tinto, muy moderado, repartido a lo largo de la semana y evitando consumos excesivos de destilados, mucho alcohol en poco tiempo, que es más el modelo de consumo de alcohol anglosajón. Y luego la dieta mediterránea también tiene algo muy característico, que es una dieta muy social. Normalmente aquí en la cuenca mediterránea nosotros solemos comer acompañados, sentados en una mesa con una conversación. Y parece una tontería, pero eso las dietas, el resto de dietas no lo tienen, ¿no? Que es más el comer rápido, sigo trabajando, como solo, sin hablar con nadie, y se cree que incluso ese componente social de la dieta puede influir. Por tanto, yo creo que tenemos que sacar partido de que tenemos fácil y más barato que en otros países el hacer una dieta mediterránea. Porque fíjate qué curioso, incluso el país con el que se suele comparar España, que es con el estado de California, donde tienen lo más parecido a una dieta mediterránea por el tipo de clima, el tipo de cultivo que tienen. En California tienen también mucho fruto seco, mucha verdura, etcétera, pero se ha visto que siendo dietas más o menos comparables en cuanto al tipo de nutrientes, no tienen el mismo efecto poblacional. Y por eso muchas veces se habla de que es el efecto social de la dieta, ¿no? No es tanto lo que comes que también, sino cómo lo comes. Sí, como cuando comparas dos hermanos en un ensayo clínico Eso es, y eso es. puedes aislar. Ujú. Ah, qué interesante. Bueno, en California también es un estado tan grande que hay tanta desigualdad y yo tengo la sensación de que, bueno, la gente con más capacidad económica de ese estado pues vivirá Sí, seguramente con una alimentación más parecida a eso y la gente pues con eso unas es. rentas más básicas pues Ujú, no, no tendrá ese patrón. Pero a lo mejor es un patrón más social en esas rentas más bajas que esas ujú, rentas más altas que muchas veces seguro que tienen una forma de comer más, como tú acabas de decir, más luterana, ¿no? De parar un poco, ujú, comer ujú. rápido para seguir siendo productivo y a veces solo. Sí, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ¿recuerdas cuando hace unos años la OMS sacó una alerta con lo del consumo de carnes rojas y cáncer de colon? ¿Lo recuerdas? Que fue bastante sonado. Y es muy interesante porque luego se han hecho muchos estudios a este respecto de viendo, hay un fenómeno que se produce cuando tú haces los estudios ecológicos que se llaman, que son estudios de grandes poblaciones, ¿no? Cuando tú comparas, por ejemplo, el consumo de un determinado alimento entre países o entre continentes, grupos muy agregados de población, y ves un desenlace como puede ser el cáncer o la enfermedad que sea. Hay un fenómeno epidemiológico que se llama la falacia ecológica, que básicamente la traducción es que lo que tú ves a nivel agregado no tiene por qué reproducirse a nivel individual. ¿Es esto como en qué se traduce? Imagínate que comparas 5 países en función de su consumo de carnes rojas, ¿no? Y tú ves que entre los 5, el país que más carne roja consume es el país que más cáncer de colon tiene, ¿no? Pero cuando tú luego vas a ver individualmente dentro de cada uno de los 5 países y ves, por ejemplo, por índice socioeconómico, sucede justo lo contrario, que el país que más carne roja consume, cuando tú ves dentro de la población y ajustas por índice socioeconómico, resulta, claro, que la carne roja, como es más cara que la carne blanca, es decir, es más caro comprar ternera que comprar pollo, ¿no? Pollo, carne blanca, ternera, carne roja. La gente que tiene mayor nivel socioeconómico consume más ternera porque se la puede pagar. Pero es que también se puede pagar un seguro de salud, se puede pagar un gimnasio, se puede pagar tener estilos de vida mejor. Entonces, se ve cómo se diluye todo ese efecto. Y de hecho, esto es algo que en su momento costó mucho explicar porque salió como se denostó por completo. Claro, carne roja, cáncer de colon. Bueno, ten cuidado que no solo es que porque te vayas a comer un filete de ternera no vas a tener cáncer de colon. Exacto, bueno, y influye mucho el cocinado, el que no se quemen las cosas, las Eso es. frituras. Sí, sí, Ujú, sí. Em, brr, bueno, la voy a lanzar, ¿vale? Porque como vamos súper bien de tiempo. Tema suplementos. ujú, ¿Qué te parece? Durante, ¿vale? Una mujer con cáncer de mama.
Ujú, ¿Hay alguno? Porque aquí te prometo que no, en el durante no lo sé. O sea, yo en el ujú. post sí que he investigado algo, pero el durante soy ignorante. ¿Alguno realmente tiene sentido desde el plano de vista oncológico? Claro, aquí lo mismo. Durante el tratamiento de quimioterapia es difícil porque no hay mucha evidencia al respecto. Incluso no sabemos exactamente hasta qué punto se alteran los mecanismos de absorción y distribución de este tipo de suplementos, porque pues, si me voy a la quimioterapia, entendiendo como concepto muy global, durante la quimioterapia los mecanismos de absorción del intestino en parte se alteran porque se afecta la mucosa del intestino, siempre hay cierta mucositis, a veces subclínica, y muchas veces a nivel ileal, a nivel yeyunal, pues la absorción no es la misma, ¿no? Yo casi siempre lo primero que les digo a las pacientes con quimioterapia es ver qué tal están comiendo, porque realmente el mejor suplemento es tener una dieta adecuada. No me parece el mejor suplemento. Y en casos que durante la quimioterapia efectivamente pues tengan una baja ingesta, porque tengan mucha mucositis o diarrea, ahí igual sí que intento o creo que tiene sentido el suplementar, ¿no? Pero de manera general reforzaría más el intentar hacer igual en lugar de 3 comidas más abundantes, pues 5 comidas, pero repartidas a lo largo del día en menor cantidad para garantizar una adecuada ingesta. Pero más allá, fuera de esa etapa de la quimioterapia, como digo, que el cuerpo no está al 100%, si luego ya te vas a una fase en la que tienes una paciente que está con un tratamiento hormonal, etcétera, ahí sí que, por ejemplo, parte de los efectos secundarios que produce el tratamiento hormonal, como puede ser sequedad de la piel, fragilidad de las uñas, fragilidad del cabello, dolor articular, etcétera, pues hay, por ejemplo, la suplementación con algunos compuestos como puede ser el zinc, el selenio, el magnesio, que muchas veces en las dietas normales igual no tomamos suficiente cantidad. Ahí sí que quizás se puede intentar algo de suplementación, pero siempre acompañado por un nutricionista experto. Creo que la toma por el paciente por su cuenta a veces puede resultar a ser peligrosa porque muchos de estos productos al final, si se consumen en cantidades no adecuadas o de manera inadvertida, pues pueden acabar siendo peligrosos, ¿no? Tampoco decir que te vayas a intoxicar con zinc, pero bueno, que creo que siempre es bueno consultar con un nutricionista experto. Y yo, por ejemplo, de los compuestos que sí que tiene evidencia que mejora la calidad de la piel y el cabello es el zinc, por ejemplo. Entonces siempre les digo, pues si vas a tomar algún multivitamínico o compuestos de estos, fíjate, por ejemplo, que tenga dosis adecuadas de zinc. Sí, sí, no, y lo de que dices, me apunto del zinc, lo subrayo dos veces. Pero sí, bueno, la vitamina D Ujú. en cantidades excesivas es tóxica, o sea que sí, Sí, que eso está es. claro Y de hecho, que lo que fíjate tú que dices. lo de la vitamina D, me alegro que lo traigas a colación porque es llamativo que la vitamina D, bueno, la produce nuestra piel por exposición al sol y uno pensaría, pues si comparamos, por ejemplo, la prevalencia de hipovitaminosis D, de déficit de vitamina D, de nuestro país con, yo que sé, Suecia o Noruega, pues uno esperaría, hombre, un país como España, que tenemos tantas horas de sol, eh, tenemos una prevalencia de déficit de vitamina D tremendo, pero tremendo en nuestro país, ¿eh? Yo creo muchas veces también porque han cambiado los hábitos de vida, cada vez trabajamos más dentro de casa, no hacemos tanto deporte al exterior y es muy, muy, muy habitual, y al menos en las pacientes en revisión, que a veces en la analítica solemos añadir vitamina D, te encuentras muchísimo déficit de vitamina D. Eso también, no sé si igual cada vez tendemos a consumir menos queso, leche, yogur, derivados, etcétera, o que realmente es que nos da menos el sol, pero es muy significativo, y especialmente en mujeres que han tenido un cáncer de mama, el tratamiento hormonal favorece la osteoporosis, o sea que yo creo que es una vitamina especialmente a cuidar. A mí en marzo, mi última analítica, me salió en 27 para que veas. Y no Sí. soy una persona, a ver, sí, sí paso mucho tiempo dentro, también soy un fototipo Sí, uno, o sea, pero bueno, la verdad es que me cuido bastante de la alimentación y eso sí te lo puedo decir. Y sí, sí, por lo que sea, por sol, genética, lo que fuera. ya no sé cuánto sol tenéis en Santander. Bueno, si te oye mi mujer, te mata, pero no me deja hablar de ese tema, es como un tabú. No, a ver, aquí siempre sale el sol un poco. O sea, es cierto que obviamente no es el sol de Canarias o de Madrid, Sí, sí, sí. pero bueno, sí, siempre sale el sol. Pero bueno, que es un tema, supongo, también de exposición, pero Ujú, estoy muy al tanto de la vitamina D. Oye, fuera ujú. de una semana en la que estés viajando por congresos, o sea, una semana en la que estés en Madrid, te quiero preguntar que cuentes cómo es tu semana. Es decir, cómo es una semana tuya
de consulta e investigación. Ujú. Pues bueno, yo trabajo en el Hospital 12 de Octubre. Allí en el 12 de Octubre, la unidad de cáncer de mama, somos 9 oncólogos, solo para cáncer de mama y ginecológico. Yo habitualmente paso consulta mínimo 3 días a la semana, que suelen ser lunes, martes y jueves. Y cada día que tengo consulta, pues suelo atender por la mañana entre unas 30 y 35 pacientes. Luego los miércoles por la mañana tenemos nuestro comité multidisciplinar, tenemos nuestra sesión donde discutimos todos los casos clínicos y es un poco el día que aprovechas para, pues, si tienes informes pendientes, una biopsia pendiente, perseguir al cirujano, al radiólogo, etcétera, oye, que esta paciente que te quiero comentar, etcétera. Y luego los viernes es mi día de investigación como tal, que ahí alterno según un poco el proyecto que tenga en ese momento en marcha, el laboratorio, porque tenemos el Centro de Oncología Experimental allí en el 12 de octubre, que tenemos bueno, nuestros proyectos con muestras de pacientes, etcétera, o con más de trabajo de ordenador, pues si estás igual preparando una presentación o escribiendo un paper, etcétera. Y luego casi siempre por las tardes, de lunes a jueves, los viernes por la tarde igual intento desconectar un poco más del ordenador, pero de lunes a jueves es muy habitual pues eso, que tenga reuniones, que tenga que revisar papers, estudiar, etcétera. O sea que al final acabas, como te decía antes, sentado y delante de una pantalla, pues prácticamente 12 horas al día. Somos sedentarios que entrenan. Sí, totalmente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Siempre me ha gustado mucho esto, como parte de flujo de trabajo hospitalario, estas reuniones que tenéis siempre de discutir entre todos los casos clínicos de los pacientes, Ujú. porque se genera ahí como una especie de super cerebro comunitario donde puedes darte feedback mutuo y eso siempre me ha parecido algo extrapolable Mm. al flujo de trabajo de cualquier de otra empresa. Trabajo, Sí. emprendimiento, etcétera. Sí, es verdad que en los hospitales grandes como el mío es una suerte, ¿no? Porque al final, pues eso, nuestro comité solemos ser unas 20-25 personas, cada uno de su área de especialidad, etcétera, y está muy bien, ¿eh? El poder aportar entre todos, porque a veces cosas que tú te obcecas se te había pasado por completo X y la ginecóloga, la radióloga, tal, es una manera de trabajar, yo creo, muy buena para la paciente. Claro, cosas que te pueden pasar que te lo... Sí, sí, Ujú. sí. No, no. Bueno, pues última pregunta. ¿Hay alguna historia de una paciente que te haya cambiado la forma de ver la vida? Sí, sí, sí. Yo creo, fíjate, yo tengo una especialidad que yo creo que desde que empecé te ayuda mucho a tener los pies en la tierra, ¿no? Porque como a todas las personas, cuando tenemos nuestros problemas personales, familiares, sus líos, y cuando llegas al trabajo, en mi caso cuando llego al hospital, eh, pasas de tus problemas a los problemas de otras personas. Y en este caso problemas de salud, que son problemas graves, ¿no? Y problemas relevantes. Entonces, es inevitable que tú entras por la puerta del hospital y como que te das cuenta que por la mañana has entrado al hospital con unos problemas en la cabeza, cuando te vas por la tarde, tus problemas como que de algún modo no es que se hayan olvidado, pero han sido totalmente sustituidos por problemas de las personas que has visto a las que has intentado ayudar, ¿no? Y yo en concreto, yo tengo 35 años y algo que he notado desde que empecé la residencia hasta ahora es que lo más habitual cuando yo era residente es que todos los pacientes eran mayores que yo. Y conforme vas cumpliendo años, que me sigo considerando muy joven, pero claro, yo ahora llevo pacientes que son más jóvenes que yo. Y eso es inevitable que te afecte porque te hace pensar muchas veces voy a decir lo efímero de la vida, no me quiero poner aquí muy filosófico, pero también te hace un poco pensar que un poco esa filosofía de disfruta el día a día y vive las pequeñas cosas, porque la vida a veces te da sustos cuando menos te lo esperas o cuando no te toca por edad, ¿no? Y recuerdo especialmente pues una paciente que tiene literalmente un año menos que yo, se diagnosticó de un cáncer avanzado y esta paciente aquí en un hospital cercano al mío de Madrid, esta paciente me la derivó una compañera para participar en un ensayo clínico, pues porque era un cáncer de mal pronóstico, una situación bastante crítica. La paciente empezó un ensayo clínico, le fue relativamente bien los primeros meses, progresó, la enfermedad empeoró como a los 9-10 meses y como no se estaba comportando como yo esperaba, pues le pedí un marcador que solemos pedir en la inmunistoquímica y le salió positivo y eso le abrió la puerta a participar en un segundo ensayo clínico con un fármaco
con el cual alcanzó una respuesta completa y después de 45 ciclos de tratamiento le paré el tratamiento y la paciente está haciendo vida completamente normal después de 4 años, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los casos en los que, bueno, aparte de la relación que tengo con ella por edad y por el tiempo que llevo tratándola también, estos casos que te devuelven un poco la Mm, esperanza y la fe en la ciencia, ¿no? Que dices, como mm, una chica joven con 30 y pocos años, mm. un diagnóstico así le condena de algún modo, ¿no? A un pronóstico, bueno, que en el hospital donde la diagnosticaron le daban 6 meses de vida y ahora casi 5 años más tarde está haciendo vida normal. Bueno, y es que de hecho se casa este año. O sea que Qué entonces yo fuerte. creo que es de estos casos, ¿no? En los que dice realmente, eh, no quiero quedarme en la anécdota, pero que realmente yo creo que la ciencia cada vez consigue que lo que antes era Sí, algo anecdótico cada vez realmente impacta en la vida de las personas. sí, sí, es fuerte, es sobrecogedor. Me has puesto los pelos de punta. Es verdad que marca mucho la diferencia. Sí, la Mm, verdad es que cuando ves sí, cuando ves este tipo de cosas realmente es difícil hmm, no enamorarse del trabajo y del potencial que tiene. ujú, Em, y luego, por otro lado, lo de disfrutar de las pequeñas cosas. Muy bien. mm. Pues ya está.